Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conociendo a Dios en 10 minutos. Y bueno, seguimos leyendo la carta a los Efesios. Y el día de hoy vamos a meditar en el capítulo 2, versículo 11 al 22. Es un tema muy interesante el que está tocando aquí. Pero es muy interesante que también tú puedas tener tu propia Biblia ahí a la mano, en papel físico, y puedas subrayar, puedas escribir lo que Dios te vaya hablando a ti específicamente día a día. Es muy importante que tú puedas empezar a tener tu propio tiempo con Dios. Y bueno, la palabra de Dios dice así que por favor sígueme. Así pues, ustedes que no son judíos, y a quienes llaman no circuncidados los judíos, que circuncidan el hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en las promesas de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Y bueno, es un tema muy denso y muy teológico, pero vamos a tratar de explicar un poco más para que podamos entender, y no importa si es la primera vez que está en el video, hay algo especial para ti el día de hoy. Y en lo primero que dices, que lo vamos a partir en tres partes. Número uno es que antes estábamos separados antes de Cristo, y tú lo puedes ver en el versículo 11 y sobre todo 12, cuando dice: recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en las promesas de Dios. Vivían sin Dios y sin esperanza. Entonces estaban separados de la ciudadanía de Israel, que era el pueblo de Dios, los no incircuncisos, los que no estaban bajo el pacto. Y los gentiles entonces estaban sin esperanza. Y voy a explicar qué son los gentiles. Los gentiles, Dios había llamado al pueblo de Israel, y los gentiles eran aquellas naciones alrededor de Israel que no eran consideradas pueblo de Dios. Entonces todos ellos estaban sin esperanza, todos ellos estaban sin Dios en el mundo, alejados de las promesas mismas de Dios, alejados del pacto que había hecho Dios mismo. Ellos no tenían parte absoluta ninguna. Y bueno, incluso no había. Luego hay algo muy interesante que dice del versículo 13 al 18. Ahora hay una reconciliación en Cristo con Dios, pero también con sus hermanos. Y déjame leerte lo que dice. Dice: pero ahora unidos en Cristo por la sangre que Él derramó. Ustedes antes estaban lejos, ahora están cerca. Tú y yo, todos los que estamos viendo este video, de alguna manera somos gentiles, porque no éramos como parte de ese pueblo. Pero ahora, por la sangre de Cristo, es que tú y yo tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a una relación con Dios. Cristo es nuestra paz.
Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Ya no existe judío, ya no existe griego, ya no existe rico, ya no existe pobre, ya no existe hombre, ya no existe mujer, ya no existe soltero, ya no existe casado, ya no existe viudo, ya no existe divorciado. En Cristo Jesús no importa tu condición social, en Cristo Jesús no importa tu economía, en Cristo Jesús no importa tu identidad, porque ahora en la sangre de Cristo Jesús, Él rompió esa separación, ese muro que nos separaba. Y ahora tenemos una identidad en Él. Jesucristo es nuestra paz. Él derribó la pared de separación que había y abolió la enemistad que había entre Dios y entre ti mismo. Jesús dijo: yo soy el camino. Y también entre toda la diversidad del pueblo que hay, creando un nuevo pueblo en Él, por Él y para Él. Y aquí es donde la cruz de Cristo toma un lugar de relevancia, porque es el lugar donde se logra esa reconciliación entre Dios y nosotros, como lo vengo diciendo, y nos anunció las buenas nuevas de paz. Es por eso que es muy importante que tú puedas creer en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Es demasiado importante y es trascendental dentro del cristianismo, porque el cristianismo no es lo que haces, es quien tú eres. Es quien tú eres en Cristo Jesús. Y necesitamos confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor. Tenemos que venir a Él, porque solo cuando tú y yo venimos a Él es que ahora nos da una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y esto lo podemos ver en los versículos 19 al 22. Dice: así que ya no eres extranjero, ya no estás fuera de su tierra, sino que ahora compartes con el pueblo los mismos derechos de la familia de Dios. Piensa en esto. Comparte los mismos. Cuando vienes a Cristo Jesús, comparte los mismos derechos. Viene la gracia especial sobre ti. Viene una nueva relación de Cristo Jesús contigo. Y el más regalo, el beneficio más grande que podemos tener al venir a Cristo es tener una comunión con Él, es tener una relación con Él. Luego dice: ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, y Jesucristo es la piedra principal de todo esto. Somos levantados sobre aquellos que conocieron a nuestro Señor Jesucristo y en quienes pusieron las primeras enseñanzas en el primer siglo. Somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de una misma iglesia. No existe Península Viva, no existe Jesús de Nazaret, no existe Maranata, no existe el nombre de la iglesia que tú le quieras poner, porque ahora, bajo la ciudadanía de Dios, tú y yo somos parte del reino. Tú y yo somos parte del pueblo de Dios, sin etiquetas. Y esto es increíble. En vez de estarnos peleando, en vez de estar viendo qué iglesia está mejor, no, espérame, somos parte del mismo pueblo, vamos hacia el mismo lugar, tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Salvador. Vamos a hacer cosas en pro del Evangelio, porque no es para mí, no es para ti, no es para tu iglesia, es para el reino. Eso es muy importante. Y esta parte es que el edificio de Dios, su iglesia, sigue creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y nosotros somos piedras vivas, somos edificados en Cristo Jesús para ser morada de Dios en el Espíritu. Aquí es donde cobra total relevancia el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. A ti como iglesia, a ti como pueblo de Dios, a ti como hijo de Dios, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, haciendo todo esto y enseñarles que guarden todas las cosas que la misma palabra nos dice. Entonces, ese es un camino que recorremos. Número 1, antes tú y yo estábamos sin Cristo, pero ahora en Cristo se rompió la barrera entre mi prójimo y entre Dios. Cristo nos reconcilia con mi prójimo y con Dios mismo. Y ahora tengo una nueva identidad en Cristo Jesús. Me gustaría que pudiéramos hacer palpable esto en nuestras vidas y pudiéramos
entender y comprender más profundamente lo que significa esto, porque es trascendental y es base dentro de lo que nosotros somos y hacemos como cristianos. Venir a Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tú viniste, Señor, a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados, porque nosotros no éramos capaces de venir a Dios sin ti. Gracias porque nos reconciliaste con Dios mismo y también con nuestro prójimo, con el que está a nuestro alrededor, Señor. Gracias porque nos das una nueva identidad en ti. Ya no soy Fer como tal, ahora soy un hijo de Dios. Gracias por darme ese enorme privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana en el siguiente